En el tranquilo pueblo de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, vivía una joven llamada Raquel, de 28 años. Sus padres habían fallecido cuando ella era apenas una niña, y fue su tío, Antonio, quien se encargó de su crianza junto a sus 3 hijos, todos apenas un poco mayores que Raquel. Antonio era un hombre severo pero justo, y Raquel creció con sus primos como si fueran hermanos, sin mayores problemas ni conflictos aparentes. Raquel siempre había sido una chica hermosa, con una piel de porcelana y ojos grandes, oscuros y llenos de una melancolía que pocos entendían. Su cabello negro caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, y solía vestir con sencillez pero elegancia, blusas de encaje que insinuaban más de lo que mostraban, faldas largas que rozaban sus tobillos y zapatos de tacón medio hechos a mano en Sevilla. En sus orejas, siempre llevaba unos pendientes de plata con pequeñas amatistas, regalo de su madre antes de morir. Durante años, Raquel nunca recibió ninguna atención especial por parte de su tío. Antonio era un hombre tradicional, y aunque nunca le faltó nada de lo básico, tampoco le permitió estudiar ni salir mucho del pueblo. Sus primos, en cambio, siempre recibían regalos, ropa nueva y la oportunidad de continuar sus estudios en Córdoba capital. Raquel lo aceptaba con resignación, pero en su interior deseaba algo diferente. Quería amor, una familia propia, un hogar lejos de las miradas controladoras de Antonio y su prole. Cuando cumplió 17 años, comenzaron a llegar pretendientes para pedir su mano. Antonio, sin embargo, los rechazaba uno tras otro, sin dar explicaciones claras. Raquel, que siempre había soñado con casarse y formar su propia vida, se lo preguntó directamente a su tío una tarde, mientras el sol dorado se colaba por las ventanas de la antigua casa familiar. Tío, he oído que algunos chicos han venido a pedirme en matrimonio. ¿Por qué no me dejas casarme?, le preguntó con voz temblorosa, sosteniendo entre sus manos un pañuelo de encaje. Antonio la miró con ojos severos y respondió con un tono firme, porque no vas a casarte con un extraño. Solo con uno de mis hijos, y tú elegirás a cuál. Dijo, como si esa fuera la ley absoluta. Raquel sintió que el mundo se le venía abajo. No podía imaginar pasar su vida con ninguno de sus primos, los veía como hermanos, no como futuros esposos. Intentó razonar con Antonio, explicarle que no quería casarse con ellos, pero él no cedió. Si no aceptas, no te casarás nunca, sentenció. El rechazo la destrozó por dentro, y en los días que siguieron, Raquel se volvió más silenciosa, más distante. No quería hacer daño a su familia, pero tampoco podía renunciar a sus sueños. Pasó el tiempo y uno de sus primos, Miguel, el mayor y más decidido, comenzó a hablarle con más frecuencia. Le confesó que la amaba y que quería casarse con ella, pese a su negativa inicial. Raquel le explicó que no sentía lo mismo, que lo consideraba un hermano, pero Miguel insistía, me casaré contigo aunque no quieras. Una tarde, mientras Raquel descansaba en su habitación, Miguel apareció con un vaso de zumo de naranja, su bebida favorita, tratando de suavizar las cosas. No quiero que estés enfadada conmigo, dijo con una sonrisa torpe. Hablaré con papá para que te deje conocer a otros pretendientes. Raquel aceptó el gesto y bebió el zumo, sintiendo un extraño calor que la embriagaba. De repente, despertó sintiéndose extraña, como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Miguel, con una sonrisa inquietante, abrió la puerta y le dijo, ¿ves? Te dije que nos casaríamos. Esto es solo el comienzo. Raquel intentó resistirse, pero se vio atrapada en una red de chantajes y secretos que solo empeoraban su situación. Miguel le mostró un video privado que había grabado, amenazándola con hacerlo público si no aceptaba casarse con él. Desesperada, Raquel cedió, pronunciando palabras que no sentía. Sin embargo, para su sorpresa, Miguel reveló que solo había estado jugando con ella, y que en realidad no quería casarse. Pero al menos, viviréis juntos para siempre, dijo con una sonrisa siniestra. Lo peor estaba por venir. Sus otros primos descubrieron el video y la situación se volvió un secreto a voces en la familia. Raquel no podía hablar con nadie, ni siquiera con su tía, que había enviudado años atrás. A partir de entonces, las atenciones de sus primos se volvieron más insistentes, y hasta Antonio comenzó a involucrarse de forma inquietante. A pesar de todo, Raquel trataba de encontrar momentos de felicidad. Cada petición que hacía, por pequeña que fuera, era concedida: un vestido nuevo, un teléfono móvil, una salida al centro del pueblo. Pero todo tenía un precio: la sombra de la familia, la imposibilidad de escapar. Una noche, mientras se miraba en el espejo del baño,
con una bata de seda que apenas cubría su piel clara y una ligera sonrisa triste en los labios. Se preguntaba cuánto más podría soportar. ¿Podría alguna vez romper las cadenas invisibles que la ataban a aquel hogar? ¿O estaba condenada a vivir bajo la sombra de Antonio y sus hijos para siempre? Al cerrar los ojos, una idea oscura cruzó su mente, algo que cambiaría todo para siempre. Pero ese secreto, esa verdad oculta, tendría que esperar, porque en Almodóvar del Río, la calma siempre esconde tormentas que nadie se atreve a enfrentar. Los días en Almodóvar del Río transcurrían con una monotonía casi insoportable para Raquel, aunque para cualquiera que la viera desde afuera, su vida parecía casi idílica. Vivía en la antigua casa familiar, una construcción de piedra con vigas de madera que crujían al menor suspiro del viento y con un jardín donde las bugambillas se enredaban entre las paredes como si quisieran escapar de aquel lugar. Pero para Raquel, aquel hogar era una jaula adornada con promesas rotas y silencios incómodos. Aquella mañana de primavera, el sol entraba filtrado por las cortinas de encaje en su habitación, donde Raquel se sentó en el borde de la cama con una mezcla de frustración y resignación. Llevaba un vestido de lino blanco, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero trenzado, y sus pies descalzos descansaban sobre una alfombra tejida a mano que su abuela había bordado años atrás. Sus labios, pintados con un suave tono coral, se entreabrieron en un suspiro. Antonio, su tío, había salido temprano hacia el pueblo para resolver asuntos con el ayuntamiento, dejando la casa en manos de sus hijos. Raquel sabía que no tardarían en aparecer, y como cada día, su corazón se aceleraba con la mezcla de miedo y esperanza de que algo cambiara, aunque sabía que no sería así. Efectivamente, no pasaron ni 10 minutos cuando Miguel entró en su habitación con una bandeja en las manos. Llevaba una camisa azul celeste, ligeramente desabotonada en el cuello, y unos pantalones de lino beige que resaltaban su figura atlética. Su sonrisa era una mezcla de arrogancia y ternura, aunque para Raquel solo despertaba recuerdos amargos. «Buenos días, primita», dijo mientras dejaba la bandeja sobre la mesita de noche. «Traje tu zumo favorito y unas tostadas con mermelada de naranja hecha por mamá». Raquel esbozó una sonrisa débil, tratando de no mostrar el temblor que sentía en el estómago. «Gracias, Miguel. Eres muy amable», respondió, tomando el vaso con cautela. Mientras bebía, pensaba en cómo podían ser tan diferentes las apariencias y la realidad. Miguel, con su rostro de niño bueno y sus ojos verdes, parecía el príncipe ideal, pero detrás de esa fachada había un hombre que la mantenía prisionera en un juego del que no podía escapar. «He estado pensando», continuó Miguel, sentándose a su lado en la cama. «¿No crees que sería mejor que dejáramos de pelear? Puedo ser el marido que necesitas. Además, con nosotros, no tendrás que preocuparte por nada». Raquel bajó la vista hacia sus manos, que jugaban nerviosas con el borde del vestido. «No es cuestión de pelear, Miguel. Es que no puedo hacer esto. No te amo, y no quiero vivir una mentira». Él se rió, un sonido bajo y lleno de desprecio disfrazado de cariño. «No tienes que amarme. Solo obedecer. Al final, te acostumbrarás». En ese instante, la puerta se abrió de golpe y apareció Lucía, la hermana mediana, con una sonrisa de complicidad que heló la sangre de Raquel. Lucía llevaba una blusa roja que resaltaba su piel morena y una falda lápiz que ajustaba sus curvas con precisión. Sus labios carnosos estaban pintados de un rojo intenso, y sus ojos brillaban con un destello travieso. «¿Otra vez discutiendo?», preguntó con voz dulce, aunque su mirada era afilada como un cuchillo. «Raquel, deberías aprender a disfrutar de lo que tienes. Nosotros solo queremos lo mejor para ti». Raquel sintió una mezcla de asco y tristeza. Sabía que Lucía, al igual que sus hermanos, formaba parte del círculo que la mantenía atrapada. «Lo que quiero es libertad», murmuró. «Quiero vivir mi vida, no estar encadenada a promesas que no hice». Lucía se acercó y le acarició el cabello con una mano fría. «Eres una niña terca, pero algún día entenderás que la familia es lo primero. Además, ¿quién te va a querer fuera de aquí? En este pueblo, todos saben lo que pasa». Raquel cerró los ojos y recordó las miradas de los vecinos, los susurros en las calles, las puertas que se cerraban al pasar. La soledad era su única compañera, a pesar de estar rodeada de gente. Esa misma tarde, mientras caminaba por las estrechas calles empedradas del pueblo, Raquel se encontró con don Manuel, el viejo panadero, un hombre bonachón con bigote blanco y manos grandes que siempre tenía una sonrisa para todos. Raquel la llamó desde el mostrador de su tienda. «¿Quieres probar estas magdalenas recién hechas?
Son tan dulces como tú. Raquel sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Gracias, don Manuel. Siempre sabe cómo alegrarme el día. El panadero se rió y le guiñó un ojo. No te preocupes, muchacha, que aquí tienes un fan número 1. Y si algún día quieres escapar de esa casa, ya sabes dónde encontrarme. Raquel se sintió reconfortada, pero sabía que no podía depender de la suerte ni de la buena voluntad de nadie. Cuando volvió a casa, la noche había caído y las luces del pueblo brillaban como luciérnagas. Entró en su habitación y se miró en el espejo una vez más. Esta vez llevaba una blusa de seda negra, ligeramente transparente, que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y un pantalón de talle alto que acentuaba su figura. Unos pendientes dorados pendían de sus orejas y en sus labios llevaba un brillo rojo oscuro, casi prohibido. Su reflejo le devolvió una mirada desafiante, como diciéndole que todavía había esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz, el móvil vibró con un mensaje anónimo. Sabemos lo que hiciste, Raquel. No intentes escapar. Una sombra oscura se deslizó por la habitación, y Raquel comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién le enviaba aquel mensaje? ¿Y qué secretos ocultaba su propia familia? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y cuando la verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual en Almodóvar del Río. El silencio de la noche en Almodóvar del Río se tornó pesado y opresivo para Raquel, quien, tras recibir aquel inquietante mensaje, sintió como el miedo se instalaba en su pecho como un puño apretado. La tenue luz de la lámpara de mesa iluminaba su rostro, resaltando la palidez de su piel y el brillo húmedo de sus ojos oscuros, que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Raquel llevaba puesto un vestido de terciopelo burdeos, ceñido al cuerpo, que delineaba sus curvas con discreción pero elegancia. El escote en V dejaba entrever un delicado collar de plata con un pequeño amuleto en forma de llave, un regalo de su madre que siempre llevaba consigo. Sus labios, pintados en un rojo intenso, contrastaban con la suavidad de su piel y el brillo oscuro de su cabello, recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. Sus manos temblorosas se aferraban al móvil mientras releía el mensaje una y otra vez. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de esa casa. Sus primos, que en apariencia eran sus compañeros de vida, se habían convertido en sus carceleros. Y su tío Antonio, el hombre que debía protegerla, parecía más un guardián de secretos oscuros que un familiar cariñoso. Decidida a no dejarse vencer, Raquel salió al balcón de su habitación, desde donde podía ver el pueblo dormido, las calles empedradas y las luces amarillentas que parpadeaban como estrellas cansadas. El aire fresco de la noche acarició su rostro y le dio un momento de claridad. Al día siguiente, Raquel decidió que tenía que actuar. No podía seguir siendo una prisionera en su propia casa ni permitir que la sombra de su familia la aplastara. Quería encontrar una salida, una forma de recuperar su vida. Se vistió con ropa cómoda para pasar desapercibida, unos vaqueros ajustados, una camiseta blanca que dejaba entrever sus hombros y una chaqueta ligera. En sus pies, unas zapatillas deportivas que había comprado de contrabando en una tienda del centro de Córdoba. Antes de salir, se miró en el espejo del pasillo y se preguntó si aquella joven que veía reflejada era la misma que años atrás soñaba con libertad y amor. Por la calle Mayor, Raquel caminó con paso firme hacia la plaza del pueblo, donde solía reunirse la gente para charlar y compartir noticias. Allí se encontró con Carmen, una amiga de la infancia que trabajaba en la biblioteca municipal y que siempre había mostrado una sonrisa sincera y una disposición para ayudar. «Raquel, ¿qué haces tan temprano por aquí?», preguntó Carmen, ajustándose las gafas mientras la miraba con preocupación. «Necesito ayuda, Carmen. No puedo seguir viviendo así. Mi familia, las cosas han cambiado, y no para bien». Carmen frunció el ceño y le tomó la mano. «Dime qué pasa». «Estoy aquí para ti». Raquel le contó en voz baja todo lo que había sucedido, las presiones de sus primos, el video, el mensaje amenazante. Carmen le escuchó atentamente, con los ojos cada vez más grandes, y cuando Raquel terminó, apretó su mano con fuerza. «No estás sola, Raquel. Hay formas de salir de esto. Puedo ayudarte a contactar con alguien en Córdoba, alguna organización que proteja a mujeres en tu situación». El corazón de Raquel se llenó de una chispa de esperanza, pero también de miedo. Sabía que dar ese paso podía significar romper la familia, enfrentarse a todo lo que había conocido y perderlo todo. Aquella misma tarde, mientras la casa parecía tranquila, Raquel comenzó a preparar una pequeña mochila con lo esencial: ropa, algo de dinero que había guardado en secreto, documentos personales y el amuleto de su madre.
Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, era un acto de rebeldía y valentía, pero justo cuando estaba a punto de salir, la puerta de su habitación se abrió con fuerza y apareció Antonio, su tío, con una expresión de ira contenida. Llevaba una camisa blanca, arrugada por el trajín del día, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de decepción y amenaza. ¿A dónde crees que vas, Raquel?, preguntó con voz grave. Aquí no hay secretos ni escapatorias. Raquel lo miró fijamente, sin miedo esta vez. No puedo seguir viviendo así, tío. Quiero mi vida, mi libertad. Antonio se acercó, levantando una mano como para darle un golpe, pero en lugar de eso, la bajó lentamente y suspiró. Eres mi familia. No quiero perderte, pero no entiendo cómo quieres destruir todo lo que hemos construido. Raquel sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero su voz no se quebró. No quiero destruir nada, solo quiero vivir. De repente, se escuchó un ruido en la puerta principal. Miguel y Lucía entraron en la habitación con miradas duras, y detrás de ellos, como una sombra que acecha, apareció el hermano menor, Pablo, con el móvil en la mano, mostrando el mensaje anónimo que Raquel había recibido. ¿Quién te envió esto?, preguntó Lucía con voz cortante. ¿Quién está en tu contra? Raquel comprendió que ya no había vuelta atrás. La verdad, esa verdad oculta y peligrosa, estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un secreto que cambiaría para siempre el destino de su familia y del pequeño pueblo de Almodóvar del Río. Mientras los cuatro se enfrentaban en aquella habitación, Raquel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero también que dentro de ella nacía una fuerza nueva, imparable. El misterio de quién estaba detrás del mensaje, y lo que realmente escondía su familia, estaba a punto de ser revelado, y cuando las máscaras caigan, nada será como antes. El aire se volvió denso en la habitación, cargado de silencios incómodos y miradas que parecían cuchillas afiladas. Raquel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mantenía la mirada fija en sus primos y en su tío, que la rodeaban como si formaran un círculo impenetrable. La tensión era palpable, y cada segundo parecía estirarse hasta volverse insoportable. Antonio, el cabeza de familia, se adelantó un paso, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos de su pantalón oscuro. Sus ojos, normalmente severos, reflejaban ahora una mezcla de preocupación y rabia contenida. Raquel, dijo con voz firme pero baja, tienes que entender que esto no es solo una cuestión de familia, sino de honor. No podemos permitir que secretos salgan a la luz y destruyan lo que hemos construido durante años. Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su falda ajustada y su blusa de seda negra acentuaban su figura con una elegancia amenazante. Su sonrisa era fría, casi burlona, y sus ojos destilaban un brillo peligroso. ¿De qué secretos hablas, tío?, preguntó, con una voz que parecía un susurro venenoso. Raquel no es tan inocente como quiere aparentar. Miguel, con su camisa azul desabotonada en el cuello, cruzó los brazos y añadió con sarcasmo, claro, todos aquí tenemos secretos. Pero ella es la que está jugando a ser la víctima. Raquel sintió un nudo en la garganta, pero no se dejó intimidar. Con una voz firme y decidida, respondió, no soy una víctima, ni una delincuente. Solo quiero que me dejen vivir en paz y que dejen de controlarme como si fuera una propiedad. Antonio levantó la mano para callarla, pero antes de que pudiera decir algo, un sonido inesperado sacudió la casa. El timbre de la puerta principal, fuerte y persistente. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por la interrupción. Raquel, intentando calmar su ansiedad, se acercó a la ventana y vio a lo lejos una figura que esperaba pacientemente en la entrada. Era Carmen, la amiga de la infancia, con una expresión decidida y una carpeta bajo el brazo. ¿Quién puede ser a estas horas?, murmuró Miguel, con una ceja arqueada. Antonio frunció el ceño y salió hacia la puerta, dejando a Raquel y sus primos en la habitación. Raquel aprovechó para respirar hondo y prepararse para lo que estaba por venir. Cuando Antonio abrió la puerta, Carmen entró rápidamente, sin dudar. Llevaba una chaqueta de tela gruesa, jeans ajustados y unas botas negras que resonaban en el suelo de madera. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha venido a cambiar las reglas del juego. Antonio, tenemos que hablar, dijo con firmeza. No puedes seguir controlando a Raquel ni a nadie más de esa familia. He contactado con gente que puede ayudarla a salir de esta situación. Antonio la miró con desdén. ¿Y tú quién eres para venir aquí a decirme cómo debo manejar a mi familia? Carmen no se dejó intimidar.
Soy alguien que no está dispuesta a permitir que una joven siga atrapada en una red de engaños y abusos. Raquel merece una vida digna, y yo estoy aquí para asegurármelo. De repente, la atmósfera cambió. Los primos de Raquel, que hasta entonces se habían mostrado confiados y seguros, comenzaron a mirar a Carmen con desconfianza y miedo. Lucía apretó los puños y murmuró: «Esto no va a terminar bien para nadie». Raquel, sintiendo una mezcla de alivio y nervios, se acercó a Carmen y susurró: «Gracias por venir. No sé qué haría sin ti». Carmen sonrió con calidez y le respondió: «No estás sola, Raquel. Juntas vamos a encontrar la manera de que recuperes tu vida». Pero justo cuando parecía que las cosas podían cambiar, un ruido seco vino desde el piso superior. Todos se quedaron congelados, escuchando con atención. Era un sonido que no deberían haber escuchado: el crujir de una puerta que se abre lentamente, seguido de pasos cautelosos. Un extraño escalofrío recorrió la espalda de Raquel. Algo o alguien más estaba allí, observándolos, esperando el momento oportuno para intervenir. En ese instante, el teléfono fijo de la casa sonó con un timbre agudo y desesperado, rompiendo la tensión. Antonio, con la voz temblorosa, contestó y escuchó en silencio. Su rostro se tornó pálido y su mandíbula se tensó. «Es alguien que sabe todo», dijo finalmente. «Todo lo que hemos intentado ocultar. Y ha decidido que es hora de que salga a la luz». Raquel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad que había temido durante años estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un secreto que podría destruir a toda su familia y cambiar para siempre la tranquila vida de Almodóvar del Río. Mientras todos se miraban, paralizados por el miedo y la incertidumbre, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién era ese misterioso mensajero? ¿Y qué oscuras verdades estaba a punto de revelar? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba, y cuando se desvelara, nada volvería a ser igual. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Antonio dejó el teléfono con un golpe seco sobre la mesa, y su mirada, ahora llena de una mezcla de miedo y resignación, se posó en Raquel y en sus primos como si buscara en ellos alguna señal de culpabilidad o alianza. La vieja casa parecía respirar con ellos, cada rincón empapelado de sombras que susurraban secretos antiguos y prohibidos. Raquel, apoyada contra la pared, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su vestido azul marino, de seda ligera que rozaba sus caderas, parecía absorber la penumbra que la envolvía. Sus labios, pintados de un rojo cálido y seductor, se apretaron con determinación. Había llegado el momento, pensó, de enfrentarse a todo lo que la había mantenido prisionera durante tantos años. ¿Quién es?, preguntó con voz firme, pero sin levantarla demasiado para no parecer débil. Antonio respiró hondo y, con una voz que apenas era un susurro, contestó: «No lo sé con certeza. Solo sé que es alguien que conoce la verdad sobre esta familia, algo que ninguno de nosotros quiere que salga a la luz». Lucía, con su falda lápiz y blusa blanca impecable, cruzó los brazos y lanzó una mirada desafiante. «Pues que salga», exclamó. «Ya estamos hasta el cuello con secretos y mentiras. Quizás sea hora de limpiar la casa». Miguel, sin embargo, frunció el ceño y miró a su hermana con desaprobación. «No es tan sencillo, Lucía. Hay cosas que no se deben contar. Cosas que pueden destruirnos». En ese momento, el teléfono volvió a sonar, y esta vez Carmen lo tomó con decisión. Al otro lado de la línea, una voz profunda y grave habló con frialdad: «Antonio Sánchez, sabemos lo que ha pasado en esta casa. Sabemos lo que le han hecho a Raquel. Y si no quiere que todo esto termine en la policía y en los medios, tendrá que cooperar». Un silencio sepulcral siguió a esas palabras. Antonio apretó los puños y bajó la mirada, como si un peso invisible lo aplastara. «¿Qué quieren?», preguntó con voz ronca. «Queremos que Raquel sea libre. Y que paguen por todo lo que le han hecho pasar». Raquel sintió una mezcla de miedo y esperanza. Por fin alguien estaba del lado de la justicia, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a la oscuridad que había crecido en su familia. Pero justo cuando parecía que un rayo de luz iluminaba aquel túnel oscuro, la puerta de la casa se abrió de golpe y un hombre alto y corpulento entró sin llamar. Llevaba un abrigo largo y gafas oscuras, y su mirada recorría la habitación con la precisión de un halcón. «Buenas tardes», dijo con voz autoritaria. «Soy inspector de la policía de Córdoba. Hemos recibido denuncias anónimas sobre esta casa y hemos venido a investigar». Antonio intentó interrumpir, pero el inspector alzó la mano para callarlo. «Este es un asunto serio.
Y todos aquí tienen que colaborar. Raquel sintió que la esperanza crecía dentro de ella. Por fin, la justicia estaba llegando a Almodóvar del Río, pero mientras el inspector comenzaba a hacer preguntas, un pensamiento oscuro se instaló en su mente. ¿Y si la verdad era más terrible de lo que podía imaginar? ¿Y si, al abrir esa caja de secretos, desataban fuerzas que ni siquiera la policía podría controlar? En ese momento, un ruido sordo vino desde el sótano. Todos se giraron hacia la escalera que descendía a la oscuridad, donde una sombra parecía moverse lentamente. Raquel dio un paso adelante, con la mirada fija en la oscuridad. Eso es solo el principio, susurró. Porque hay algo más en esta casa. Algo que ha estado escondido por años, y mientras la luz del atardecer se colaba por las ventanas, dibujando figuras inquietantes en las paredes, la familia Sánchez se preparaba para enfrentar un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La verdadera historia, pensó Raquel, apenas estaba comenzando.